Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes, que es 27 de marzo del año 2018, Mesa Internacional. Estamos otra vez con Leo Orari. Buen día. Buenos días para todos. Javier Bonilla Saus, que vuelve. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. 2 semanas seguidas, ¿eh? Y Gustavo Calvo. Igual 2 semanas seguidas. Muchas gracias También, por la invitación. los tres repitiendo. Afuera de nuestro país están pasando cosas. Esta es una semana bastante tranquila acá, pero afuera no. Veamos, por ejemplo, esto que ayer fue una especie de shock. Estados Unidos, 16 países de la Unión Europea, más Ucrania, Canadá, Noruega y Macedonia, anunciaron la expulsión de más de 110 diplomáticos rusos, luego de que Gran Bretaña considerara que Rusia era culpable de haber envenenado con un elemento neurotóxico al ex espía Sergei Skripal y su hija, hallados inconscientes el 4 de marzo en Salisbury, en el sur de Inglaterra. Hace una semana Londres había expulsado a 23 diplomáticos rusos y Moscú respondió expulsando a 23 diplomáticos británicos. Ayer, el gobierno de Vladimir Putin consideró las nuevas medidas como un gesto provocador, expresó su más enérgica protesta y advirtió que reaccionará con una respuesta simétrica. Lamentamos esta decisión que explican por el caso Skripal. Ya lo dijimos, lo repetimos, Rusia nunca tuvo y no tiene nada que ver en este caso, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esta cifra de diplomáticos expulsados de Estados Unidos, 60, supone un récord histórico, incluso si se toma como referencia la época de la Guerra Fría. Señores, ayúdenos a entender esto. ¿Quién empieza? Sí, es un poco complicado de entender incluso el caso, ¿no?, que provoca esto. Este exespía tampoco es un exespía que se hubiera fugado de la Unión Soviética. Yo estuve leyendo un poco el caso y los antecedentes y aparentemente es un espía que fue descubierto en su momento, estuvo en prisión y después fue indultado, y meses después, ya estando en libertad dentro de Rusia, fue producto de un intercambio de espías. Era un agente doble. Era un agente doble. De alguna manera Rusia lo dejó salir pacíficamente y él estaba viviendo en Gran Bretaña en forma pacífica. No aparecen, más allá de que haya pruebas o no, porque en este caso las pruebas son irrelevantes porque Putin dice que no hay pruebas, pero ¿quién las tiene? Más allá de eso, a mí no me cierra mucho el razonamiento lógico por el cual esta persona podría ser peligrosa para Unión Soviética, iba a decir Unión Soviética, para Rusia, o pudiera tener algún sesgo de importancia desde ese punto de vista. Igual, me parece muy segura Theresa May en su acusación. Se están apoyando un poco en el tóxico que le hicieron al que los pusieron. La contestación de Rusia es que ese tóxico se puede hacer en base a un libro que en 1980 fue publicado, así que cualquiera puede tener ese tóxico. Así que en realidad el punto de origen no me cierra mucho. De todas maneras, lo que pasó en estos días fue un gesto de Occidente hacia Londres, que hay que evaluarlo también dentro de un contexto. Es decir, estamos en un momento en que se está pateando la mesa desde varios lados. O sea, estábamos la semana pasada, por lo menos al borde, que va a ser un tema de discusión después, de una teórica guerra comercial. Hay tironeos, hay personalizaciones tanto en Rusia como en China en cuanto al poder. Es decir, ya estamos hablando de líderes totalmente autocráticos a esta altura. Y bueno, tiene que ver un poco con ese clima. Javier. Sí, yo diría que la verdad que a mí me aburre bastante hablar de espías en general. Pero eso son un dato. Los que vivimos por lo menos algunos años de la Guerra Fría, no voy a decir que naturalizábamos esto, pero no nos escandalizábamos por un tema de esto. Claro, hoy en día... Claro. Pero yo, más allá de eso, efectivamente, me da la impresión que la muerte de este señor, que no era un señor, como tú bien dijiste, a ningún componente estratégico, forma parte de una estrategia política de desarrollo en donde alguien decidió que esa muerte servía, pero no para proteger ningún secreto, servía para poner en marcha un proceso quizás que se estaba buscando, algo parecido a esto u otra cosa. ¿Me explico? Así como punto de partida... Sí, que cumplía una función, dice. ¿Estás hablando de muerte?
No, perdón, es cierto, es un error. En Ataque. realidad sí están en condición muy grave y no sé por qué no informan realmente en qué consiste la impresión, pero no importa, digo. Quiero decir que hay como una especie de punto de partida que es la intoxicación de esta gente de manera evidentemente muy grave. La intoxicación existió. Existió, eso. Pero eso pudo haberlo decidido cualquier agente. Y ahí se pone en marcha un proceso que a lo mejor es un proceso que fue buscado, ¿me explico? Ahora, ¿por quién? Esa es otra discusión y evidentemente esto ha desembocado, y con eso no quiero ocupar más el tiempo, ha desembocado en una polarización Unión Soviética, perdón, Rusia. Otra vez. Y bueno, que vuelve. Que vuelve. No ha cambiado tanto. Rusia, algunos que se manifestaron discretos frente al hecho, y un gran paquete, un bloque de países occidentales importantes, no todos, algunos quedaron también entre. Entonces creo que lo que me parece que podemos conversar un poquito es qué significa este escenario, ¿explico? Más allá del punto de partida que tiene ese lado James Bond, que a mí me molesta un poco. ¿Qué significa? Yo me acuerdo de un film sensacional que en español creo que se llamaba La Prueba, El Recluta, con Al Pacino, que era un formador de la CIA. Tenía un recluta que había tomado un poco como bajo su cuidado y al que le decía cada vez: las cosas no son como parecen. Todo el hilo de la película es: las cosas no son como parecen. Cuando uno ve la declaración de los servicios de inteligencia británicos, ellos dicen que parece que fueron servicios rusos los que lo intoxicaron. Entonces, si uno es fiel con Al Pacino y la película, entonces seguramente eso no fue. O es altamente probable, como dijo Theresa May. Oye, si ella dijo altamente probable, nunca se habló de ninguna evidencia otra que el elemento para intoxicar sería un material de guerra, digamos, desarrollado por los rusos, pero nada más. Entonces, obviamente está el antecedente en la misma Londres, ¿no? Sí, pero no lo consideraban de la misma manera, porque dice que es la primera vez que sobre suelo europeo se ataca con un gas de categoría militar. O sea, como que serían... Pero ¿qué hay atrás? Yo creo que hay otra cosa. Y es que esto dio una oportunidad al Occidente de hacer algo en una demostración más o menos de unidad, en un momento de consolidación de los poderes asiáticos, China y Rusia. Este es el regalo de cumpleaños para Putin, o el regalo de post-electoral, diciéndole: fenómeno, vos te sentís más fuerte que nunca. Y Theresa May logró convencer a algunos de sus aliados para hacer una demostración. Es una pura demostración política, sin nada más atrás. Theresa May en una situación extremadamente vulnerable, porque está negociando con la Unión Europea con dificultades, después de haber llamado elecciones en las que perdió su mayoría, y una Europa que está yendo sin saber muy bien hacia dónde. Trump, que se contradice la misma semana, llama por teléfono a Putin para felicitarlo y después le está echando 60 diplomáticos. Es absolutamente incoherente desde el punto de vista del mensaje político. El mensaje político real que hay es: el Occidente, los grandes países del Occidente le están diciendo a Putin: ojo, de alguna manera vamos a buscar para pararte el carro. Porque si hay alguien que quiere su país primero y que sea más grande, no es Trump. Fue Putin. Putin empezó antes que Trump a hacer de Rusia lo que ustedes en el subconsciente ya lo tienen como adquirido, que es de vuelta a la Unión Soviética. Make Russia great again, ¿no? Sí, es absolutamente. Quizá, habría que recordar que para darle, siguiendo un poco el razonamiento de Leo, pero hacia el pasado en profundidad, es decir, Putin se ha transformado en un agente, digamos, con un perfil particularmente agresivo, no digo conflictivísimo, pero, a ver, tenemos Chechenia, tenemos Crimea, tenemos Siria, tenemos el gaseo sistemático de la población de Siria, todo eso bajo la cúpula ¿de quién? Del señor Putin. Entonces, hay como una especie de antecedente largo, pesado, y que incluso antes de Trump, el propio Obama, que era un presidente que tenía algunas cosas bastante claras, se mostró bastante, en mi opinión, relativamente
quizás moderado de más. Porque el tema del gas, por ejemplo, en la población civil de Siria, lo que pasa es que el instrumento... ¿Merecía qué? Una respuesta un poco más rotunda, en mi opinión. Y no estoy hablando de Trump, donde ahí abriríamos otro capítulo. No me provoque. El instrumento que se usó hasta la llegada de Trump era la OTAN, que fue uno de los pocos organismos que el Occidente puso en su lugar después de la Segunda Guerra Mundial con capacidad bélica y que realmente intentó avanzar la frontera del Occidente sobre Rusia, lo que hizo la mentalidad de cerco, que fue lo que primero abrió el espacio político para Putin, para defenderse de cómo lo atacaban, cuando las elecciones en Ucrania, hubo una cantidad de cosas en donde la OTAN, y se acuerdan también, hubo movimientos de misiles y de reubicación de tropas. Es decir, hubo un intento de la OTAN de avanzar hacia el este. Eso le dio más fuerza a Putin. Y otra vez más estamos en lo que hablábamos en la mesa anterior, vos con cifras y yo con gráficas, de que cada vez que Putin tiene una guerra o un conflicto aumenta su popularidad. O sea que en el fondo esto todavía está reforzando a Vladimir. Hablabas de la OTAN. Los organismos internacionales tienen una razón de ser, que es de alguna forma ser un contrapeso a personalismos, es decir, a líderes que puedan en forma autocrática decidir el destino de los demás sin ningún fundamento, sin ninguna consulta. Estamos en una época en que las tres potencias dominantes tienen líderes con personalidades fuertes, líderes que concentran el poder, porque Trump de hecho lo está haciendo también. Entonces, es de esperar que los organismos internacionales pierdan protagonismos o no sepan cómo manejarse en algunos de estos casos. En el caso de Trump, es muy similar al de Putin y no tanto al de Xi Jinping. Esos líderes catalizan la adhesión de la gente. Cuando se ponen al frente, identifican un enemigo. Y Putin es un maestro en hacer eso. Es decir, Putin es un tipo que encuentra rápido el enemigo, encuentra rápido un gesto antipático. No tiene que buscar mucho. No, obviamente. Pero de alguna manera, como decía yo en la mesa del otro día, el ruso de la calle ve ¿Pero eso. cuál es? A ver, para acá se me entreveraron los papeles. Dice Javier, no tiene que buscar mucho. ¿Cuál es el enemigo de Putin? Y bueno, Putin ha generado, un poco en la perspectiva que estamos viendo con Leo, pero al revés, es decir, hay una serie de medidas de Occidente que él llamó el cerco de Occidente, que yo no lo veo tan claro así, pero bueno, efectivamente hubo un momento en Ucrania que si no se paraba a Rusia se quedaba con la mitad de Ucrania o con los 3/4. Se quedó con Crimea nada más, se le paró ahí. ¿Me explico? Antes hubo sí, pero una operación militarmente al estilo de los años 50. Totalmente. Habíamos retrotraído exactamente a la posguerra inmediata. Una operación militar de ese estilo. De ese tipo. Entonces quiero decir que ¿cuál es la el política enemigo tan fácil de encontrar para Putin? No, son muchos. Muchos. No es uno, son muchos. Bueno, hoy se postularon 60. Obviamente que hoy 14, perdón. Esto que podríamos llamar Occidente. Tú esquematizaste bien, digamos, tres actores, claro. ¿no? Entre esos tres actores, Occidente parece ser el más fuerte. No está claro cuál es la posición de China del todo todavía. No, pero el peligro subyace, el peligro que yo veo hoy es que no es Occidente expulsando diplomáticos rusos, es Occidente respondiéndole a Putin, no a Rusia, a Putin. Estamos personalizando demasiado las relaciones a ese nivel. Y eso es muy peligroso. Bueno, es exactamente... Porque centralizamos también la toma de decisiones en esos líderes. Es decir, no hay, ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, un colegiado o alguien cerca del poder que pueda manejar etapas de negociación o etapas de relacionamiento con otros. Entonces, todo va en que... Tengo un pequeño matiz ahí. Pero es lo que parece... No, está bien. Estamos asistiendo... Estamos todos viendo con qué humor se despierta Trump, con qué humor se despierta Putin. Correcto. O con qué humor se despierta Xi Jinping. O sea, no puede ser. Sí, es el clima internacional. Me da la impresión de que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Me parece el que... mal humor de Trump tiene todavía algunos frenos y contrapesos para utilizar el lenguaje de Montesquieu. El de Putin y el del señor Eter, que va a ser presidente de aquí a la eternidad, ese no tiene ningún contrapeso. Sí, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que Putin y Xi Jinping son más cerebrales, ¿no? Tienen una estrategia, tienen un son plan. Son más serenos, más, ¿cómo decirlo? Más pausados
a la hora de tomar sus decisiones. A Trump lo vemos a los trompazos, ¿no? Son buenos lectores, leyeron Lo El que Príncipe. pasa Si que- me permitís una mirada psicoanalítica, son más maduros. Bueno, yo puedo pasa que invitar ahí a está. un Quizás psicoanalista. ese puede ser el adjetivo. Son más maduros. Trump es más impulsivo y allí anda, ¿no? A los bandazos, contradiciéndose todo el Está tiempo, ¿no? clarísimo. Sí, lo que pasa con No, él tienen no un es con claro, qué hay un humor manejo se político despierta. que claramente es diferente. Decían ustedes, Trump tiene contrapesos que no tienen Putin y Xi Jinping. un Sí, congreso de- pero al mismo tiempo anda así, ¿no? Sí, claro, no es el humor con Es- que se despierta, sino es con quién se despierta. Está bien eso. Es ahí Estás que cambia la metiéndote cosa. en otros capítulos de la agenda de estos días. Pero volviendo un poco a la línea de la discusión, estamos asistiendo al contragolpe de la globalización. Una globalización que no cumplió con sus promesas, que terminó concentrando poder y dinero en pocas manos y que, si bien creo también un montón de riqueza y mucha gente que mejoró la vida, pero también desequilibró enormemente el poder económico y tiene Y su costo en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la otra vuelta, que es el reflejo nacionalista. Cualquiera de los tres, Xi, Putin o Trump, se apoyan sobre una base nacionalista, enojada o desconforme con los resultados de la globalización y le proponen, bueno, nada de globalización, nosotros primero. En tiempos de inseguridad catalizan los descontentos. Pero Eso sucede Pero siempre. Xi Jinping sigue hablando del modelo que se venía imponiendo antes. Habla de la globalización, es el padre ahora del libre comercio, Pero perdón. En esta película Xi Jinping no está. En la otra que vamos a tocar dentro de un rato, sí, pero en esta no está. Acá estamos hablando de Estados Unidos, 16 países de la Unión Europea, Ucrania, Canadá, Noruega y Macedonia, tomando medidas de represalia contra Rusia, o mejor dicho, contra Putin, decían ustedes. Xi Jinping, ¿dónde está? justamente y su ausencia es lo que muestra que él es otro polo y no parte del mismo juego. Eso es lo que yo estaba diciendo. decía, no es sabemos decir, dónde está. él es el que está empezando a consolidar a aquellos que defienden el sistema que se estaba poniendo en Bueno, marcha. aclarado ese punto, paso a lo siguiente. Creo que era Javier que hace un rato proponía el origen de todo esto, muy confuso, discutible, eternamente habrá dudas. Dice un oyente, Raúl, lo del quién atacó a este agente y su hija no puede terminar siendo algo similar a lo de las armas que tenía Irak, Sí, claro, que claro. llevaron a que en su momento Estados Unidos bombardeara, etcétera. Bueno, dejando de lado el origen, Javier proponía qué pasa de ahora en adelante. Una vez que se tomaron estas medidas, una vez que se han expulsado o se resuelven estas expulsiones diplomáticos, ¿qué? Yo creo que es una propuesta para que discutamos, ¿no? Porque nadie tiene una perspectiva de futuro clara en una cosa tan compleja. Pero en todo caso sí se va consolidando un escenario, como lo decíamos la semana pasada, conflictivo, cada vez más conflictivo, con un número de jugadores mayor al que estábamos acostumbrados en la Guerra Fría. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Y yo agregaba, y quizá con la presencia de jugadores no tan grandes como estos tres, pero que estén un escalón más abajo y que eso no los hace inocuos por ser ligeramente más o menos poderosos. Y ahí nombre a Irán, ahí nombre a Erdogan, ahí nombre a una serie de países que por su modo de conducta, que en muchos casos tienen que ver con los aspectos psicológicos que tú señalás de sus líderes, Claro. pero en otros que se cruzan con elementos que son religiosos, o bueno, en fin, la lista sea muy grande, ¿no? Pero por lo menos hay como media docena de países que pueden colgarse de esta. Entonces, armar una especie de club conflictivo que nos pondría en un escenario que ya no es la Guerra Fría que nosotros conocimos, donde en realidad siempre había uno u otro, ¿no? Y de vez en cuando algunos medios se alineaban con uno o con el otro, algunos decían, no, yo estoy afuera, pero en realidad estaban adentro. En cambio, un escenario en donde estén jugando 3 grandes y 5 o 6 medianos, es un escenario complicadito, ¿no? No es un juego más complejo, ¿no? Ahora, esto es una movida, si bien es muy importante, es clásica desde el punto de vista diplomático, con la regla fundamental de la reciprocidad, vos me echás uno, yo te echo otro, etcétera, etcétera. Lo más probable es que pase lo que pasa siempre en esos casos, que es un empate,
y que después se pasa a otra cosa. Claro. La otra cosa probablemente es otra cosa para arriba. es posible que entren las sanciones económicas, etcétera, según lo que les convenga o no. Cosa que todavía no sabemos porque no está jugado. Lo que sí sabemos es que le sigue conviniendo al tercer jugador, el ausente, al chino, porque es el único punto de referencia, de orden, el que tiene un camino trazado. Y los otros, en cambio, están peleándose entre ellos. Aumenta la confusión y hay uno que es una referencia, y eso es un atractivo fundamental. Vamos a terminar comiendo con palitos. Ayer surgió, entre las noticias surgía que el Kremlin había sacado un tuit donde decía, bueno, en reciprocidad a esto vamos a cerrar un consulado norteamericano en territorio ruso. Entonces hacía una encuesta y dejaba... Se cierra el consulado de Rusia en Seattle, ¿no? Claro, entonces hacía una encuesta en Twitter para que los internautas decidieran cuál cerraba. Entonces daba opciones, el de Vladivostok, o aquel, tomando un poco como una especie de ironía este tema. Yo sinceramente no veo este incidente como un tema bisagra. O sea, me parece que es una excusa para lograr una cohesión un poco en Occidente. Me parece que va a generar alguna sanción que irán a una mesa de negociaciones como han ido hasta ahora, y va a ser parte de esta dinámica de polarización que se está dando. No va a ser un elemento que históricamente después podremos ver como hay un antes y un después. Menciono algunos mensajes de oyentes. Marcos dice: me sorprende que Europa y Estados Unidos se solidaricen con Gran Bretaña después del Brexit. ¿Qué pasa? ¿Le tienen tanto miedo? No. No hay que confundir las cosas. Son dos cosas distintas. Hay niveles muy diferentes. A Trump se le adjudica por parte del Partido Demócrata y muchos críticos que por sus medidas intempestivas pone en peligro muchas veces la relación con amigos históricos. Hay que aclararle a los oyentes que eso no se rompe, es decir, nadie cambia de vereda para estar en la otra vereda. Las cosas que quedaron marcadas después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría todavía siguen vivas en muchos ámbitos, en ámbitos culturales, políticos y económicos. Es decir, por enojarse o no, Francia no se va a volver rusa o soviética. Es decir, no son caminos viables, esos son mundos diferentes. Y otro mensaje, el de Raúl. ¿Dónde está Putin hoy? Diciendo presente en los funerales de las víctimas del incendio en el centro comercial de Siberia. Así, atacado desde afuera, se concentra en el ámbito interno y refuerza su imagen entre su gente, eliminando el impacto mediático allí de las medidas de Occidente. Es cierto, pero el impacto mediático le conviene también, porque el impacto mediático sigue le jugó a favor, reforzando ese no le sentimiento molesta. nacionalista. Y además las elecciones ya las ganó. Que se las ganó con facilidad. Está bien lo que dice el oyente, pero digamos, forma parte de la regla del juego. Está jugando como jugaría cualquier político más o menos bien plantado, ¿no? En esta situación me voy a poner las flores, digo, que está muy bien, ¿no? Pero es no un político que mucho. conoce su país, conoce su gente, sabe cómo reacciona y sabe lo que tiene que hacer. Para mal o para bien, no estoy emitiendo juicios de valor, estoy simplemente... Ha sido una jugada interesante. El hecho, Theresa May y el Johnson, el Trump británico, Boris Johnson. El Boris Johnson, lograron un triunfo diplomático bastante interesante. Sí, usan la misma peluca. Bueno. Hay algo capilar. Para el mismo fabricante de peluca, los dos. Han logrado un triunfo diplomático al rejuntar alrededor de ellos los que, como bien dice Gustavo, representan un modelo económico y un proyecto de sociedad que giró desde la Segunda Guerra Mundial alrededor de la OTAN y de la Organización Mundial del Comercio y todo lo demás, que se está autodestruyendo como sistema, pero que ha logrado ahí un buen reflejo de una sensación de unidad. Sí.